El sol caía sobre Ciudad de México cuando Alejandro del Valle salió del imponente edificio que albergaba la sede de su imperio empresarial. A sus 52 años, su figura alta e imponente, enfundada en un traje hecho a medida, todavía causaba admiración. Sin embargo, sus ojos oscuros reflejaban un vacío que ni siquiera los millones en su cuenta bancaria habían logrado llenar. La reunión con la junta directiva había sido un desastre, no por los números, que como siempre eran excelentes, sino por la tensión que se respiraba en la sala. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero tampoco nadie lo miraba directamente, a los ojos. El respeto que había construido a lo largo de 2 décadas se había transformado en miedo, y aunque Alejandro se decía a sí mismo que eso era suficiente, algo dentro de él se quebraba cada vez más. Caminó hacia el estacionamiento, donde su Ducati negra lo esperaba. La motocicleta era su pequeño acto de rebeldía, lo único que le quedaba del joven soñador que alguna vez fue, antes de que la ambición consumiera todo lo demás. Se colocó el casco, sintiendo el familiar peso sobre sus hombros, un peso mucho más ligero que el de sus recuerdos. Estaba a punto de subir a la moto cuando un grito desesperado atravesó el aire como una flecha. «¡No te subas a la moto!». La voz era joven, casi infantil, pero cargada de una urgencia que hizo que Alejandro se congelara en el acto. Giró lentamente buscando el origen de aquella advertencia. Allí, a unos metros de distancia, un adolescente de unos 15 años lo miraba fijamente. Llevaba unos jeans gastados, una camiseta que había conocido días mejores y una mochila que parecía contener todas sus pertenencias. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Alejandro. Ojos oscuros, idénticos a los suyos, que lo miraban con una mezcla de miedo y determinación. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Había algo familiar en aquel rostro, algo que despertaba ecos de un pasado que Alejandro había enterrado bajo capas y capas de indiferencia. «¿Quién eres?», preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Una respuesta que había tratado de olvidar durante 15 años. «Soy Santiago», respondió el chico, y su voz tembló ligeramente. «Soy tu hijo». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del estacionamiento. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Santiago. El hijo que había tenido con Valeria, el niño que creía muerto en aquel terrible accidente que se había llevado también la vida de la única mujer que había amado. El niño, por cuya pérdida se había culpado cada día durante 15 años, el fantasma que lo perseguía en sus pesadillas. «Es imposible», murmuró Alejandro, pero su corazón latía con fuerza, reconociendo la verdad antes que su mente. Tú moriste con tu madre». Santiago dio un paso adelante, y la luz del atardecer iluminó su rostro, revelando una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. «No morí», dijo con firmeza. «Y mi madre tampoco. Nos hicieron creer que tú habías muerto también. Pero ahora estoy aquí para advertirte. Están tratando de matarte». Alejandro se quitó el casco, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Su hijo estaba vivo. Valeria estaba viva. Todo lo que creía saber sobre su pasado era una mentira. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Santiago señaló la motocicleta. «Los frenos», dijo con urgencia, «los han manipulado. Si te subes a esa moto y tomas la avenida como siempre lo haces, no llegarás vivo a casa». Alejandro miró su Ducati con desconfianza. ¿Cómo podía este chico, este supuesto hijo, saber sobre sus rutinas? ¿Cómo podía saber que siempre tomaba la avenida principal para sentir la velocidad? La desconfianza, cultivada durante años de traiciones empresariales, se activó inmediatamente. «¿Quién te envió?».
preguntó con dureza. ¿Es esto algún tipo de extorsión? Los ojos de Santiago se llenaron de dolor, un dolor tan profundo que incluso Alejandro, con su corazón endurecido, pudo sentirlo. «Nadie me envió», respondió el chico. «He estado siguiéndote durante semanas, tratando de encontrar el momento adecuado para hablar contigo. Pero esta mañana escuché a dos hombres hablando sobre los frenos de tu moto. No tenía otra opción, más que advertirte». Algo en la sinceridad de aquellas palabras hizo que Alejandro dudara. Se acercó a la motocicleta y se agachó para examinar el sistema de frenos. Al principio no vio nada, pero al pasar los dedos por el cable, notó que estaba parcialmente cortado, lo suficiente para romperse completamente con la presión adecuada. Un escalofrío recorrió su espalda. El chico decía la verdad. Al menos, sobre esto, Alejandro se incorporó lentamente, mirando a Santiago como si lo viera por primera vez. El parecido era innegable. La forma de la mandíbula, la intensidad de la mirada, incluso la manera en que se paraba, con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, era un reflejo de sí mismo a esa edad. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, finalmente, y su voz sonó extraña, casi vulnerable. Santiago desvió la mirada. «No lo sé», admitió. «Nos separamos hace 3 años. Ella cambió después del accidente. Los medicamentos, el dolor. Se volvió otra persona». Alejandro sintió una punzada de culpa. Había abandonado a Valeria cuando más lo necesitaba, convencido de que su ambición era más importante que cualquier relación. Y luego, cuando recibió la noticia del accidente, se había sumergido aún más en el trabajo, usando el dolor como excusa para construir muros alrededor de su corazón. «¿Por qué ahora?», preguntó Alejandro tratando de mantener la compostura. «¿Por qué después de 15 años?» Santiago se mordió el labio, un gesto que Alejandro reconoció como propio. «Porque escuché rumores», respondió. «Rumores sobre un plan para destruirte. No solo matarte, sino destruir todo lo que has construido. Y aunque nunca has sido un padre para mí, aunque crecí odiándote por abandonarnos, no podía quedarme de brazos cruzados». La honestidad brutal de aquellas palabras golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier puñetazo físico. Este chico, este hijo que no conocía, había arriesgado su seguridad para advertirle, a pesar del resentimiento que claramente sentía hacia él. El sonido de un motor acercándose los alertó a ambos. Un auto negro con vidrios polarizados entró lentamente en el estacionamiento. Santiago se tensó visiblemente. «Son ellos», susurró, «los hombres que vi esta mañana». Sin pensarlo, Alejandro tomó a Santiago del brazo y lo guió rápidamente hacia su auto, un Mercedes blindado estacionado en el otro extremo. «Entra», ordenó, abriendo la puerta del pasajero. Por un momento, creyó que Santiago se negaría, que la desconfianza sería más fuerte que la necesidad de seguridad. Pero el chico entró al vehículo, aunque mantuvo su mochila firmemente agarrada, como si contuviera algo precioso. Alejandro rodeó el auto y se deslizó en el asiento del conductor. El auto negro se había detenido junto a la Ducati y 2 hombres con trajes oscuros descendieron, mirando alrededor con evidente frustración. «Agáchate», murmuró Alejandro, encendiendo el motor. Santiago obedeció, y Alejandro salió del estacionamiento a una velocidad moderada, tratando de no llamar la atención. Solo cuando estuvieron en la avenida principal, mezclados con el tráfico, Santiago se atrevió a incorporarse. «¿A dónde vamos?», preguntó, y había un tono de cautela en su voz, como si temiera la respuesta. Alejandro lo miró de reojo, notando las ojeras bajo sus ojos, los signos de una vida dura que ningún adolescente debería experimentar. «A un lugar seguro», respondió. «Y luego me contarás todo lo que sabes». El silencio se instaló entre ellos mientras Alejandro conducía, tomando rutas alternativas para asegurarse de que no lo seguían.
Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la situación. Su hijo estaba vivo. Alguien quería matarlo. Las dos revelaciones competían por su atención, pero era la primera la que hacía que su corazón latiera con una emoción que había olvidado que podía sentir. Miró a Santiago, que observaba la ciudad a través de la ventana, con una expresión indescifrable. ¿Qué había vivido este chico durante estos 15 años? ¿Qué tipo de vida había tenido? Y lo más importante, ¿podría alguna vez perdonarlo por no haber estado allí? Finalmente, Alejandro tomó una decisión. No irían a su penthouse en el centro, donde cualquiera podría encontrarlos. En cambio, condujo hacia las afueras de la ciudad, hacia una pequeña casa que había comprado años atrás, un refugio que nadie, ni siquiera sus más cercanos colaboradores, conocía. Era el único lugar donde se permitía ser simplemente Alejandro. No el magnate, no el hombre de negocios despiadado, sino el hombre que alguna vez había soñado con una vida diferente. Mientras conducía, notó que Santiago sacaba un pequeño cuaderno de su mochila y lo hojeaba nerviosamente. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro, más por romper el silencio que por verdadera curiosidad. Santiago cerró el cuaderno rápidamente. «Nada importante», respondió, pero sus dedos se aferraban a él como si fuera un salvavidas. La casa estaba tal como Alejandro la había dejado la última vez, 6 meses atrás. Simple, acogedora, tan diferente de las propiedades lujosas que poseía. Santiago la observó con sorpresa, como si esperara algo más ostentoso. «¿Vives aquí?», preguntó mientras entraban. Alejandro negó con la cabeza. «Vengo aquí cuando necesito pensar», explicó, encendiendo las luces. «Nadie sabe de este lugar». Santiago asintió lentamente, evaluando el espacio con la cautela de alguien acostumbrado a estar siempre alerta. «Deberías comer algo», dijo Alejandro, notando lo delgado que estaba el chico. «Hay comida en la cocina». Santiago lo siguió con cierta reticencia, manteniendo siempre una distancia prudente, como un animal salvaje que no confía en la mano que le ofrece alimento. Mientras Santiago comía el sándwich que Alejandro había preparado, el silencio entre ellos se volvió casi tangible. Había tantas preguntas, tantas explicaciones pendientes, que ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente, fue Santiago quien rompió el hielo. «Tu socio, Gabriel Montero», dijo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Él está detrás de todo esto». Alejandro sintió como si le hubieran arrojado agua fría. Gabriel era más que un socio. Era lo más cercano a un amigo que tenía en el mundo de los negocios. Habían construido el imperio juntos, desde cero. «Eso es imposible», respondió automáticamente. «Gabriel y yo hemos estado juntos desde el principio». Santiago lo miró con una mezcla de compasión y frustración. «También estaba allí cuando abandonaste a mi madre», dijo con amargura. «Cuando decidiste que tu ambición era más importante que tu familia». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. No porque fueran injustas, sino porque eran dolorosamente ciertas. Había elegido el camino de la ambición, convencido de que el éxito le traería la felicidad que buscaba. Y Gabriel había estado allí alentándolo, asegurándole que estaba tomando la decisión correcta. «¿Qué pruebas tienes contra Gabriel?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Santiago dudó un momento, como si evaluara cuánto podía confiar en este hombre que era su padre solo en el sentido biológico. Finalmente, abrió su mochila y sacó una carpeta desgastada. «Esto», dijo, deslizándola sobre la mesa, «lo encontré en el apartamento de mi madre, después de que desapareciera». Alejandro abrió la carpeta con manos temblorosas. Contenía documentos, fotografías, recortes de periódicos, todos relacionados con los inicios de su empresa. Pero
Lo que captó su atención fue una serie de correos electrónicos impresos, correspondencia entre Gabriel y un nombre que no reconocía. En ellos, Gabriel discutía la necesidad de eliminar el obstáculo que representaba Valeria para los planes de expansión de la empresa. Alejandro es brillante, pero su debilidad por esa mujer y ese niño podría arruinarlo todo, decía uno de los correos. Necesitamos que esté completamente enfocado, sin distracciones emocionales. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Los correos estaban fechados justo antes del supuesto accidente que había matado a Valeria y Santiago. El accidente, murmuró, levantando la mirada hacia Santiago. No fue un accidente, ¿verdad? Santiago negó lentamente. Gabriel contrató a alguien para que nos sacara del camino. Explicó con voz controlada, aunque sus ojos revelaban el dolor que aquella verdad le causaba. Pero algo salió mal. El conductor que nos embistió murió en el impacto y nosotros sobrevivimos, aunque mi madre quedó gravemente herida. Cuando despertó en el hospital, una enfermera le dijo que tú también habías muerto, que todo había sido planeado por tus enemigos en el mundo de los negocios. Alejandro se pasó una mano por el rostro, tratando de asimilar la magnitud de la traición. Gabriel, su mano derecha, el hombre en quien más confiaba, había orquestado todo para separarlo de su familia, para asegurarse de que nada interfiriera con sus ambiciones compartidas. ¿Por qué ahora?, preguntó nuevamente, esta vez con un tono más suave. ¿Por qué después de 15 años Gabriel querría matarme? Santiago abrió su cuaderno y mostró a Alejandro una serie de anotaciones y recortes de periódicos recientes. Porque estás a punto de cerrar el trato con Innovatec, explicó. Un trato que te daría control completo sobre la empresa, relegando a Gabriel a un papel secundario. Alejandro asintió lentamente. Era cierto. Después de años de trabajo, estaba a punto de adquirir la tecnología que revolucionaría su industria, un movimiento que había planeado en secreto, consultando solo con su abogado de confianza. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, genuinamente intrigado por la cantidad de información que Santiago parecía manejar. El adolescente desvió la mirada como si estuviera avergonzado. He estado siguiéndote durante meses, admitió. Al principio solo quería conocerte, entender qué tipo de hombre era mi padre. Luego, cuando empecé a notar patrones extraños, personas que te vigilaban, comencé a investigar más profundamente. Hizo una pausa dudando. También he estado siguiendo a Gabriel. Escuché conversaciones, revisé su basura, me infiltré en su oficina haciéndome pasar por personal de limpieza. Así fue como descubrí lo de la moto. Alejandro observó a su hijo con una mezcla de asombro y preocupación. Este chico, este adolescente que había crecido sin su protección, había desarrollado habilidades de supervivencia que ningún joven de su edad debería necesitar. ¿Y tu madre?, preguntó suavemente. Dijiste que desapareció hace 3 años. Santiago asintió, y por primera vez Alejandro vio vulnerabilidad en su rostro. Después del accidente, nunca volvió a ser la misma, explicó. Los dolores, las cirugías, las pesadillas. Comenzó a tomar medicamentos cada vez más fuertes. Un día, simplemente no volvió a casa. Dejó una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma, que yo estaría mejor sin ella. Su voz se quebró ligeramente. La busqué por todas partes, pero es como si la tierra se la hubiera tragado. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de emociones no expresadas, de años perdidos que jamás podrían recuperarse. Alejandro sentía un nudo en la garganta, una mezcla de culpa, rabia y un sentimiento que había enterrado hace mucho tiempo: amor paternal. Este chico, este hijo que había crecido sin él,
Había arriesgado todo para advertirle de un peligro. A pesar del abandono, a pesar del resentimiento justificado, Santiago había elegido salvarlo. «Lo siento», dijo finalmente Alejandro, y las palabras parecían insuficientes para abarcar todo lo que lamentaba. «Lamento no haber estado allí para ti y para tu madre. Lamento haber sido tan ciego, tan egoísta». Santiago lo miró con sorpresa, como si no esperara una disculpa. «No vine por eso», aclaró, aunque su voz había perdido algo de su dureza inicial. «Vine porque, a pesar de todo, no quería que murieras sin saber la verdad. No quería que Gabriel ganara». Alejandro asintió, respetando la honestidad brutal de su hijo. No había venido buscando un padre, sino justicia, o quizás simplemente cierre para una herida que había estado abierta durante demasiado tiempo. «Te ayudaré a encontrar a tu madre», prometió Alejandro, «y juntos detendremos a Gabriel. Pero primero necesitamos pruebas concretas, algo que podamos presentar a las autoridades». Santiago pareció dudar, como si estuviera considerando si podía confiar en este hombre que era su padre, solo en el sentido biológico. Finalmente sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. «Aquí hay grabaciones», dijo. «Conversaciones de Gabriel con alguien llamado Ernesto Vidal. Hablan sobre el problema del valle y cómo solucionarlo permanentemente». Alejandro tomó la memoria con cuidado, como si fuera una reliquia preciosa. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, impresionado. Santiago se encogió de hombros, pero había un destello de orgullo en sus ojos. «Aprendí algunas cosas en la calle. Sobrevivir significa ser invisible cuando es necesario y estar en el lugar correcto en el momento adecuado». Alejandro conectó la memoria a su laptop y juntos escucharon las grabaciones. La voz de Gabriel, que Alejandro conocía también después de tantos años, sonaba fría y calculadora mientras discutía los detalles del plan para eliminar a Alejandro antes de la firma del contrato con Innovatec. «El accidente de moto será perfecto», decía Gabriel en la grabación. «Todos saben que es un temerario cuando conduce esa máquina. Nadie sospechará». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre que consideraba su amigo más cercano había planeado su muerte con la misma frialdad con la que planificaban estrategias de mercado. «Esto es suficiente para llevarlo ante la justicia», dijo Alejandro, cerrando la laptop. «Pero necesitamos ser cuidadosos. Gabriel tiene contactos en todas partes, incluyendo la policía». Santiago asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, y por primera vez parecía dispuesto a seguir el liderazgo de Alejandro. Algo se removió en el pecho del empresario, un sentimiento de responsabilidad paternal que creía haber perdido para siempre. «Ahora», respondió, «elaboramos nuestro propio plan». La noche avanzaba mientras padre e hijo, dos extraños unidos por la sangre y la traición, trabajaban juntos por primera vez. Alejandro se sorprendió de la agudeza mental de Santiago, de su capacidad para anticipar problemas y proponer soluciones. Era como mirarse en un espejo que reflejaba su juventud, pero una juventud más sabia, menos impulsada por la ambición ciega y más por un sentido innato de justicia. A medida que las horas pasaban, la desconfianza inicial de Santiago parecía disminuir, aunque Alejandro sabía que construir una verdadera relación requeriría mucho más que una noche de planificación conjunta. Al amanecer, tenían un plan. Alejandro contactaría a su abogado de confianza, el único en quien realmente confiaba, para preparar la evidencia contra Gabriel. Mientras tanto, utilizarían los recursos de Alejandro para iniciar una búsqueda discreta de Valeria. «Debemos asumir que Gabriel también la está buscando», advirtió Santiago. «Si ella tiene más pruebas contra él, es un peligro para sus planes». Alejandro asintió,
sintiendo una punzada de preocupación por la mujer que una vez había amado y abandonado. «La encontraremos», prometió, y esta vez había una determinación en su voz que Santiago no pudo ignorar. El sol comenzaba a iluminar la habitación cuando Alejandro notó que Santiago luchaba por mantener los ojos abiertos. «Deberías descansar», sugirió. «Hay una habitación al final del pasillo». Santiago negó con la cabeza, resistiéndose a mostrar debilidad. «Estoy bien», insistió, pero un bostezo traicionó sus palabras. Alejandro no presionó. Entendía el orgullo, la necesidad de mantenerse fuerte frente a alguien en quien no confiaba completamente. «Como quieras», dijo simplemente. «Yo prepararé café». Mientras Alejandro se movía por la cocina, preparando el café más por tener algo que hacer que por necesidad real, observó a Santiago a través de la puerta entreabierta. El chico había cedido finalmente al cansancio y se había quedado dormido en el sofá, su cuerpo delgado acurrucado como el de un niño mucho menor. Con cuidado, Alejandro tomó una manta del armario y la colocó sobre su hijo, permitiéndose un momento de ternura que se había negado durante demasiado tiempo. Santiago se movió ligeramente en sueños, murmurando algo ininteligible, pero no despertó. Alejandro se sentó en una silla cercana, contemplando el rostro dormido de su hijo. ¿Cuántas noches como esta se había perdido? ¿Cuántos momentos de vulnerabilidad, de alegría, de tristeza? Un torrente de emociones lo invadió: culpa por el tiempo perdido, rabia hacia Gabriel por su traición, miedo por lo que el futuro podría deparar, pero también, sorprendentemente, esperanza. Una pequeña y frágil esperanza de que quizás, solo quizás, no fuera demasiado tarde para reconstruir algo de lo que había destruido. Mientras Santiago dormía, Alejandro hizo una llamada a su abogado, explicando la situación en términos vagos pero urgentes. Luego, utilizando contactos que no había activado en años, inició la búsqueda de Valeria. La culpa lo carcomía al pensar en ella, en cómo la había dejado cuando más lo necesitaba, convencido de que el éxito empresarial era más importante que el amor. Ahora, 15 años después, entendía lo equivocado que había estado. Pesim, imperio que había construido, se sentía vacío, sin sentido, comparado con lo que había perdido. Santiago despertó sobresaltado unas horas más tarde, desorientado por encontrarse en un lugar desconocido. Alejandro le ofreció café y algo de comer, gestos simples que parecían enormes en el contexto de su relación naciente. «He contactado a algunas personas», le informó, mientras Santiago comía con el apetito voraz de la adolescencia. «Comenzarán a buscar a tu madre hoy mismo». Santiago asintió, masticando pensativamente. «Hay algo más que deberías saber», dijo finalmente, y había una gravedad en su voz que alertó a Alejandro. «Gabriel no está solo en esto. Hay alguien más, alguien con mucho poder político». Alejandro frunció el ceño. «¿Quién?» Santiago sacó su cuaderno y lo abrió en una página donde había anotado varios nombres y conexiones. «El senador Ramírez», dijo, señalando un nombre que Alejandro conocía bien. «He visto a Gabriel reunirse con él varias veces en lugares discretos, y el nombre de Ramírez aparece en varias de las conversaciones grabadas, aunque nunca directamente relacionado con el plan contra ti». Alejandro sintió que la situación se complicaba exponencialmente. Ricardo Ramírez no era solo un senador, era uno de los políticos más poderosos del país, con conexiones que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno. «Esto cambia las cosas», admitió Alejandro, reconsiderando su estrategia inicial. «No podemos simplemente ir a la policía. Necesitamos más pruebas, especialmente sobre la conexión con Ramírez». Santiago asintió, complacido de que su padre tomara en serio su información.
Hay una reunión, dijo, consultando sus notas. Mañana por la noche, en la casa de campo de Ramírez. Gabriel estará allí, y según lo que escuché, planean finalizar los detalles de lo que sucederá después de tu desaparición. La manera en que Santiago pronunció la última palabra, con una mezcla de miedo y determinación, hizo que Alejandro se diera cuenta de cuánto le importaba a este chico su supervivencia, a pesar de todo. Necesitamos infiltrarnos en esa reunión, decidió Alejandro. Conseguir pruebas concretas de la conspiración. Santiago lo miró con escepticismo. ¿Cómo? La casa de Ramírez es prácticamente una fortaleza. Seguridad en cada entrada, cámaras por todas partes. Alejandro sonrió por primera vez desde que se habían encontrado, una sonrisa que iluminó su rostro y lo hizo parecer años más joven. Resulta, dijo con un toque de orgullo, que conozco esa casa mejor que la mayoría. Ayudé a financiar su construcción, aunque a través de empresas fantasma para que nadie conectara a Ramírez conmigo. Conozco cada entrada, cada punto ciego en su sistema de seguridad. La expresión de Santiago cambió de escepticismo a cauta admiración. ¿Por qué financiarías la casa de un senador en secreto?, preguntó, aunque su tono sugería que ya intuía la respuesta. Alejandro suspiró. Los negocios a veces requieren alianzas estratégicas, admitió. Ramírez me ha ayudado a conseguir contratos gubernamentales. Yo le he ayudado a mantener un estilo de vida que su salario oficial no podría sostener. Santiago asintió, procesando esta nueva información sobre su padre. Así que eres parte del sistema corrupto, dijo, y aunque había decepción en su voz, no había sorpresa. Alejandro sintió el peso de esas palabras, el juicio implícito en ellas. Lo soy, reconoció, o lo era. Ya no estoy seguro de quién soy, Santiago. El uso de su nombre pareció sorprender al chico, como si no esperara ese nivel de reconocimiento personal. Por un momento la barrera entre ellos pareció disminuir ligeramente. Entonces, dijo Santiago, volviendo al tema principal, ¿cómo entramos? Alejandro desplegó un plano de la propiedad que había conseguido a través de su abogado. Hay un túnel, explicó, señalando una sección del plano. Construido originalmente como salida de emergencia, conecta la casa principal con una estructura más pequeña en los límites de la propiedad. La entrada está oculta en lo que parece ser un cobertizo para herramientas de jardinería. Santiago estudió el plano con interés. ¿Y la seguridad? Mínima, respondió Alejandro. Ramírez confía tanto en la seguridad perimetral que descuida el interior. Además, pocos conocen la existencia del túnel. Fue un capricho personal suyo, no aparece en los planos oficiales. Mientras discutían los detalles del plan, Alejandro notó algo en Santiago que no había visto antes, un brillo de entusiasmo, casi de aventura. Por un momento, pudo vislumbrar al niño, que había sido al niño que debería haber conocido antes de que la vida lo endureciera prematuramente. ¿Por qué sonríes?, preguntó Santiago, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro no se había dado cuenta de que estaba sonriendo. «Porque me recuerdas a mí a tu edad», respondió honestamente. «Siempre planeando, siempre un paso adelante». Santiago pareció incómodo con la comparación, pero no la rechazó completamente. «Mamá decía que tengo tu inteligencia y su corazón», comentó, y había tanto orgullo como dolor en esas palabras. La mención de Valeria trajo de vuelta la urgencia de encontrarla. «¿Tienes alguna idea de dónde podría estar tu madre?», preguntó Alejandro, levantando la mirada hacia su hijo. Santiago dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto confiar en este hombre que era su padre, solo en el sentido biológico. «La última vez que supe de ella estaba en Oaxaca», respondió finalmente. «Recibí una postal hace unos 6 meses.
No decía mucho, solo que estaba bien y que esperaba que yo también lo estuviera. Sacó de su bolsillo una postal desgastada y se la entregó a Alejandro. Alejandro la tomó con cuidado, como si fuera un objeto precioso. La imagen mostraba una playa tranquila, con palmeras meciéndose suavemente. Al darle la vuelta, reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Valeria. El mensaje era breve, casi críptico, pero firmado con un pequeño corazón, como siempre. Lo había hecho. «Esta dirección del remitente», dijo Alejandro, señalando un pequeño hostal en la esquina de la postal. «Podríamos empezar por ahí». Santiago asintió, pero su expresión se mantuvo cautelosa. «Ya lo intenté. Fui hasta allí hace 3 meses, pero ya se había ido. La dueña del hostal dijo que se marchó una noche, sin despedirse. Dejó pagada la habitación por una semana más, como si planeara volver, pero nunca lo hizo». Alejandro sintió una punzada de preocupación. «¿Crees que alguien la encontró? ¿Gabriel, tal vez?» «No lo sé», admitió Santiago, y por primera vez Alejandro vio verdadero miedo en los ojos de su hijo. «Pero tengo miedo de que sí». La dueña del hostal mencionó que un hombre había estado preguntando por ella unos días antes de que desapareciera. Un hombre de traje, con acento de la capital. El silencio cayó entre ellos, pesado con implicaciones. Si Gabriel había encontrado a Valeria, podría estar en grave peligro, o peor aún, podría ya no estar viva. Alejandro se negó a considerar esta última posibilidad. «La encontraremos», prometió, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Tengo contactos en todo el país, personas que me deben favores y que pueden ser discretas». Santiago lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Por qué te importa tanto ahora? Han pasado 15 años. La abandonaste cuando más te necesitaba». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo físico. No había reproche en la voz de Santiago, solo una honesta curiosidad, lo que de alguna manera lo hacía aún más doloroso. «Porque cometí el peor error de mi vida», respondió Alejandro, y la sinceridad en su voz era innegable. «Elegí la ambición sobre el amor, el poder sobre la familia, y he pagado por esa elección cada día desde entonces». Santiago mantuvo su mirada fija en Alejandro, como evaluando la veracidad de sus palabras. Finalmente asintió levemente, aceptando la respuesta sin necesariamente perdonar. «Hay algo más», dijo Santiago, abriendo su cuaderno en una página específica. «Antes de desaparecer, mamá me dio esto». Sacó una pequeña llave dorada, desgastada por el tiempo. «Dijo que si alguna vez le pasaba algo, debía guardarla con mi vida, que era la clave para algo importante». Alejandro tomó la llave, examinándola cuidadosamente. No tenía marcas distintivas, nada que indicara a qué cerradura pertenecía. «¿Te dijo algo más? ¿Para qué sirve?» Santiago negó con la cabeza. «Solo que cuando fuera el momento, yo sabría qué hacer con ella». Hizo una pausa, dudando. «Siempre pensé que era solo otra de sus fantasías, resultado de los medicamentos. Pero ahora, con todo lo que está pasando, me pregunto si realmente escondió algo importante». Alejandro giró la llave entre sus dedos, pensativo. Conociendo a Valeria, si escondió algo, lo hizo en un lugar con significado personal. Miró a Santiago. «¿Hay algún lugar especial para ustedes dos? ¿Un lugar al que solían ir juntos?» Santiago reflexionó un momento. «El Faro», dijo finalmente, «en Puerto Escondido. Íbamos allí cada año en mi cumpleaños. Era como nuestra tradición». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro, un destello de recuerdos felices en medio de la tensión del momento. «Mamá decía que el Faro era como nosotros, firme ante las tormentas, guiando a otros hacia la seguridad». Alejandro sintió una punzada de nostalgia. Recordaba ese faro.
Había llevado a Valeria allí en su primera cita, hace tantos años. Habían hablado durante horas, sentados en las rocas, con el sonido de las olas como música de fondo. Fue allí donde se enamoraron, donde soñaron con un futuro juntos antes de que la ambición lo consumiera todo. Iremos allí, decidió Alejandro. Después de conseguir las pruebas contra Gabriel y Ramírez, si Valeria escondió algo importante, ese sería el lugar perfecto. Santiago asintió, y por primera vez Alejandro vio un destello de confianza en sus ojos. No confianza plena, pero un comienzo, una pequeña grieta en el muro que el abandono y el resentimiento habían construido entre ellos. El resto del día lo dedicaron a perfeccionar su plan para infiltrarse en la reunión de Gabriel y Ramírez. Alejandro contactó a su abogado para obtener equipos de grabación discretos, mientras Santiago dibujaba un mapa detallado de la propiedad basado en el plano que Alejandro había proporcionado, marcando posibles rutas de escape en caso de que algo saliera mal. Trabajaban bien juntos, notó Alejandro con sorpresa. Santiago tenía una mente aguda y metódica, capaz de anticipar problemas y proponer soluciones creativas. Era como verse a sí mismo a esa edad, pero con una sabiduría que él no había poseído, una sabiduría nacida de la adversidad y la supervivencia. A medida que la tarde avanzaba, la barrera entre ellos parecía disolverse gradualmente. No hablaban de temas personales, manteniéndose enfocados en la tarea, pero había momentos, una sonrisa compartida ante una idea ingeniosa, un sentimiento de aprobación mutua, que sugerían la posibilidad de algo más, de una conexión que trascendía la misión inmediata. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alejandro notó que Santiago bostezaba, tratando de disimular su cansancio. «Deberías descansar», sugirió. «Mañana será un día largo». Para su sorpresa, Santiago no protestó esta vez. «Supongo que tienes razón», admitió frotándose los ojos. «¿Dónde puedo?» «La habitación al final del pasillo», indicó Alejandro. «Hay ropa limpia en el armario. Probablemente te quedará grande, pero servirá para dormir». Santiago asintió y se levantó recogiendo su mochila. Se detuvo en el umbral, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo murmuró un «buenas noches» y desapareció por el pasillo. Alejandro se quedó solo en la sala, rodeado de mapas y notas, pero su mente estaba lejos de los planes para el día siguiente. Pensaba en Valeria, en la vida que podrían haber tenido juntos, en los cumpleaños de Santiago que se había perdido, en las primeras palabras, los primeros pasos, todas esas pequeñas victorias que hacen que la vida valga la pena. ¿Cómo había permitido que la ambición lo cegara tanto? ¿En qué momento había decidido que construir un imperio era más importante que ver crecer a su hijo? La culpa lo consumía, pero también una determinación feroz. Si tenía una segunda oportunidad, no la desperdiciaría. Alejandro se levantó y caminó silenciosamente hacia la habitación donde Santiago dormía. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver a su hijo profundamente dormido, su rostro relajado en el sueño, pareciendo mucho más joven y vulnerable. Sobre la mesita de noche, Santiago había colocado cuidadosamente la postal de Valeria y la pequeña, llave dorada. Con un nudo en la garganta, Alejandro cerró suavemente la puerta y regresó a la sala. Tenía mucho trabajo por hacer antes del amanecer, no solo para desenmascarar a Gabriel y proteger su empresa, sino para empezar a reconstruir lo que había destruido hace tanto tiempo. Una familia. La mañana llegó demasiado pronto. Alejandro, que apenas había dormido, ya estaba en la cocina preparando café cuando Santiago apareció, vestido con la misma ropa del día anterior, pero con el cabello húmedo de la ducha. «Buenos días», saludó Alejandro ofreciéndole una taza. «¿Dormiste bien?»,
Santiago asintió, aceptando el café con un murmullo de agradecimiento. No era un chico de muchas palabras por la mañana, notó Alejandro, igual que él, a esa edad. Recibí noticias de mis contactos, dijo Alejandro mientras Santiago bebía su café. Han comenzado a buscar a Valeria en Oaxaca y las áreas circundantes. También tengo el equipo de grabación que necesitaremos esta noche. Santiago pareció despertar completamente ante la mención del plan. ¿Crees que funcionará?, preguntó. Y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Alejandro quisiera asegurarle que todo saldría bien. Pero no podía mentirle, no ahora. Es arriesgado, admitió, pero es nuestra mejor oportunidad de conseguir pruebas concretas contra Gabriel y Ramírez. Sin esas pruebas no podemos hacer nada. Santiago asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Y después? ¿Qué pasa si conseguimos las pruebas? Las llevamos directamente al fiscal general, respondió Alejandro. Tengo una relación complicada con él, pero es un hombre honesto, con evidencia suficiente. Actuará sin importar quién esté involucrado. ¿Y luego buscamos a mamá?, preguntó Santiago, y la esperanza en su voz era palpable. Luego buscamos a tu madre, confirmó Alejandro. Y cuando la encontremos, haré todo lo posible para arreglar lo que rompí hace tantos años. Santiago lo miró con una expresión indescifrable, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió levemente. Bien, dijo simplemente, pero Alejandro sintió que había pasado algún tipo de prueba. El día transcurrió lentamente, cada minuto cargado de anticipación y tensión. Repasaron el plan una y otra vez, asegurándose de que ambos conocían cada detalle, cada posible complicación y cómo responder a ella. Alejandro se sorprendió de la calma de Santiago, de su capacidad para mantener la cabeza fría bajo presión. Este chico había crecido demasiado rápido, forzado a madurar por circunstancias que ningún niño debería enfrentar. A media tarde, el teléfono de Alejandro sonó. Era uno de sus contactos en Oaxaca. «Señor del Valle», dijo la voz al otro lado de la línea. «Tenemos información sobre la señora Valeria Montero. Fue vista hace aproximadamente una semana en un pequeño pueblo costero cerca de Puerto Escondido». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Está seguro?» «Positivo. Señor, la dueña de una tienda local la reconoció por la fotografía. Dijo que la señora Montero compra provisiones allí regularmente, aunque vive algo apartada, en una cabaña cerca del faro». Alejandro miró a Santiago, que observaba su conversación con intensidad. «¿El faro?», repitió, y vio cómo los ojos de Santiago se iluminaban con esperanza. «Sí, señor. Aparentemente lleva viviendo allí unos 3 meses. Mantiene un perfil bajo. No socializa mucho con los lugareños». «Gracias», dijo Alejandro. «Continúe monitoreando la situación, pero con discreción. No queremos alertarla ni a nadie más de nuestro interés». Cuando colgó, Santiago ya estaba de pie, expectante. «¿La encontraron? Está en el faro». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Cerca del faro, en una cabaña. Aparentemente lleva allí unos 3 meses». Santiago se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Está viva», murmuró, y Alejandro vio lágrimas contenidas en sus ojos. «Todo este tiempo pensé que podría estar...». No terminó la frase, pero no era necesario. «Está viva», confirmó Alejandro, colocando una mano sobre el hombro de Santiago. Era la primera vez que lo tocaba, y sintió cómo el chico se tensaba brevemente antes de relajarse bajo su contacto. «Y pronto estaremos con ella». Santiago asintió, secándose disimuladamente los ojos. «Primero Gabriel y Ramírez», dijo, recuperando su determinación. «Luego mamá».
Alejandro apretó suavemente su hombro antes de retirar la mano. Exactamente, un paso a la vez. A medida que la tarde daba paso al anochecer, ambos se prepararon para la infiltración. Vistieron ropas oscuras y discretas, guardaron los equipos de grabación y repasaron una última vez el plan. El objetivo era simple: entrar sin ser detectados, grabar la conversación entre Gabriel y Ramírez y salir de la misma manera. Nada de confrontaciones, nada de heroísmos innecesarios. Recuerda, dijo Alejandro mientras se preparaban para salir, si algo sale mal, nos separamos y nos encontramos en el punto de reunión. Tu seguridad es lo más importante. Santiago lo miró con sorpresa, como si no esperara esa preocupación por su bienestar. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero finalmente solo asintió. Entendido, respondió con voz firme. El viaje hacia la casa de campo del senador Ramírez transcurrió en un silencio tenso. Alejandro conducía con precaución, tomando rutas secundarias para minimizar el riesgo de ser seguidos. Santiago, a su lado, revisaba constantemente el equipo de grabación, una actividad que parecía calmar sus nervios. ¿Cómo aprendiste a usar eso?, preguntó Alejandro, señalando con un gesto el pequeño dispositivo que Santiago manipulaba con destreza. Internet, respondió Santiago con una media sonrisa. Y práctica. Cuando vives en las calles, aprendes a conseguir información de cualquier manera posible. Alejandro sintió una punzada de culpa. Mientras él acumulaba riquezas, su hijo había estado luchando por sobrevivir. Lo siento, dijo en voz baja. Debí haber estado allí. Santiago se encogió de hombros, pero Alejandro notó que el gesto no era tan despreocupado como pretendía ser. Ya no importa, respondió. Lo que importa es lo que hagamos ahora. Llegaron a las cercanías de la propiedad de Ramírez poco después de las 10 de la noche. Alejandro estacionó el auto en un camino forestal, lo suficientemente lejos para no levantar sospechas, pero lo bastante cerca para una retirada rápida si fuera necesario. Desde allí continuarían a pie. La propiedad estaba rodeada por un muro alto, pero Alejandro conocía una sección menos vigilada, donde la vegetación crecía densa contra la pared, proporcionando cobertura natural. Con sorprendente agilidad, para su edad, escaló primero y luego ayudó a Santiago a subir. Una vez dentro de los terrenos, se movieron en silencio entre las sombras, evitando las áreas iluminadas y las cámaras de seguridad cuyas ubicaciones Alejandro había memorizado. Del plano, el cobertizo que ocultaba la entrada al túnel estaba exactamente donde debía estar, en un rincón apartado de los jardines, parcialmente oculto por arbustos ornamentales. Aquí es, susurró Alejandro, señalando la estructura de madera que parecía completamente ordinaria. La entrada está bajo el suelo, oculta por tablas sueltas. Santiago asintió y siguió a su padre al interior del cobertizo. Alejandro movió algunas herramientas de jardinería y levantó varias tablas del suelo, revelando una escotilla metálica con una cerradura simple. La abrió con una llave que había guardado todos estos años. Un recuerdo de su complicidad pasada con Ramírez que ahora usaría en su contra. El túnel era estrecho y húmedo, obligándolos a avanzar ligeramente encorvados. Santiago iba delante, iluminando el camino con una pequeña linterna, mientras Alejandro cerraba la escotilla tras ellos, asegurándose de que nadie pudiera seguirlos. ¿Estás seguro de que nadie conoce este pasaje?, preguntó Santiago en voz baja, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Solo Ramírez y yo, respondió Alejandro. Lo construimos hace años cuando éramos amigos. Una ruta de escape en caso de emergencia. Santiago asintió, aunque su padre apenas podía ver el gesto en la penumbra. Irónico que ahora lo usemos para atraparlo.
El aire era denso y cargado de humedad, con un ligero olor a tierra mojada y moho. Las paredes del túnel estaban reforzadas, con vigas de madera a intervalos regulares, un testimonio de la meticulosidad con la que había sido construido. A pesar de los años, la estructura se mantenía sólida. ¿Cuánto falta?, preguntó Santiago después de varios minutos de avance, silencioso. «Unos 50 metros más», respondió Alejandro, controlando su respiración para ignorar el dolor punzante en su costado. El túnel desemboca directamente en un almacén en el sótano de la casa principal. Desde allí tendremos que llegar al despacho de Ramírez en el segundo piso. Continuaron en silencio, cada paso medido y cuidadoso. A pesar de la tensión del momento, Alejandro no podía evitar sentir una extraña sensación de orgullo al observar a su hijo moverse con tal sigilo y concentración. Santiago había desarrollado claramente habilidades de supervivencia que iban mucho más allá de su edad. Habilidades que no debería haber necesitado aprender, pensó Alejandro con una punzada de remordimiento. El haz de la linterna de Santiago iluminó finalmente el final del túnel. Otra escotilla metálica similar a la de la entrada bloqueaba su camino. Alejandro se adelantó y colocó su oído contra ella, escuchando atentamente cualquier sonido del otro lado. Al no oír nada, giró lentamente la manija y empujó la escotilla lo suficiente para echar un vistazo. Despejado, susurró y la abrió completamente. Emergieron en una pequeña habitación de almacenamiento llena de cajas de vino y muebles antiguos. Alejandro cerró la escotilla tras ellos, asegurándose de que quedara oculta bajo una alfombra polvorienta. «El sistema de seguridad no cubre esta habitación», explicó Alejandro en voz baja. «Pero una vez que salgamos al pasillo, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Hay cámaras en ambos extremos del corredor». Santiago asintió, su expresión seria. «Prepararé el equipo de grabación mientras tú exploras adelante». Alejandro dudó, reacio a dejar a su hijo solo, pero la mirada determinada de Santiago lo convenció. «5 minutos», dijo. «Si no regreso para entonces, vuelve al túnel y sal de aquí». Santiago asintió nuevamente, ya desempacando los sofisticados dispositivos de grabación de su mochila. Alejandro se deslizó fuera de la habitación de almacenamiento y entró en un pasillo tenuemente iluminado. El sótano estaba en silencio. La mayoría del personal de la casa ya se había retirado por la noche. Se movió silenciosamente hacia las escaleras, manteniéndose en las sombras, sus sentidos en máxima alerta ante cualquier sonido o movimiento. La planta principal también estaba tranquila, aunque la luz se filtraba por debajo de algunas puertas. Voces distantes llegaban desde lo que Alejandro sabía que era la cocina, probablemente personal de seguridad en un descanso. Evitó completamente esa área, dirigiéndose hacia la gran escalera que conducía al segundo piso. Justo cuando alcanzó el pie de la escalera, escuchó pasos arriba. Rápidamente, se apretó contra un hueco en la pared, apenas respirando mientras un guardia de seguridad descendía las escaleras y pasaba a pocos centímetros de su escondite. Solo cuando el guardia desapareció por el pasillo, Alejandro se permitió exhalar. El segundo piso era donde se ubicaba el estudio privado de Ramírez, y donde, según la inteligencia de Santiago, tendría lugar la reunión con Gabriel. Alejandro subió las escaleras, probando cada escalón para evitar cualquier crujido que pudiera delatar su presencia. El pasillo superior estaba más iluminado, con menos lugares para esconderse. Alejandro se movió rápidamente de sombra en sombra, finalmente llegando a la puerta del estudio de Ramírez. La luz brillaba por debajo de ella y se podían escuchar voces bajas desde el interior. Habían llegado justo a tiempo. Alejandro regresó al sótano por el mismo camino, encontrando a Santiago esperando ansiosamente, con el equipo de grabación completamente preparado.
Ya están ahí, susurró Alejandro. En el estudio, justo como predijiste. El alivio cruzó por el rostro de Santiago. ¿Viste la rejilla de ventilación? La que mencioné que conecta con el estudio. Alejandro asintió. Está exactamente donde dijiste que estaría. Pequeña, pero debería ser perfecta para el micrófono direccional. Juntos, regresaron al piso superior, moviéndose con aún mayor cautela. Cuando llegaron al segundo piso, Alejandro señaló una pequeña rejilla de ventilación en la pared, posicionada a solo unos metros de la puerta del estudio. Santiago instaló cuidadosamente el micrófono direccional, apuntándolo a través de la rejilla hacia el estudio. Lo conectó a un pequeño dispositivo de grabación y se puso auriculares para comprobar la calidad del audio. Después de un momento, le dio a Alejandro un pulgar hacia arriba y le ofreció los auriculares. Alejandro se los puso y de inmediato pudo escuchar la conversación dentro de la habitación con sorprendente claridad. «Munch, el accidente tiene que parecer convincente», estaba diciendo Gabriel, su voz inconfundible para Alejandro después de años de amistad. Del Valle es conocido por tomar riesgos en esa motocicleta suya. Nadie lo cuestionará. ¿Y estás seguro de que esto te dará el control de la empresa? La voz de Ramírez era suave, calculadora. Necesito garantías, Gabriel. Mi apoyo no viene sin seguridades. Los estatutos son claros, respondió Gabriel. En caso de la muerte de Alejandro, sus acciones pasan al Consejo, donde tengo el apoyo de la mayoría. Una vez que controle Innovatec, los contratos gubernamentales fluirán hacia ti, como acordamos. Y la tecnología, ¿cómo lo llamaste? Encriptación cuántica. Es revolucionaria. Con ella, las comunicaciones se vuelven verdaderamente inquebrantables. Solo las aplicaciones militares valen miles de millones. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, así que de eso se trataba. Innovatec había estado desarrollando tecnología de encriptación cuántica durante años, pero Gabriel siempre había parecido desinteresado en el proyecto. Ahora estaba claro por qué. Había estado planeando robarlo todo desde el principio. «¿Qué hay del chico?», preguntó Ramírez, y Alejandro sintió a Santiago tensarse a su lado. «He oído rumores de que Del Valle tiene un hijo que ha estado haciendo preguntas». Hubo una pausa antes de que Gabriel respondiera. «Un rata callejera, nada de qué preocuparse. Si se convierte en un problema, puede ser tratado de la misma manera que su padre». Alejandro miró a Santiago, cuyo rostro se había endurecido en una máscara de rabia controlada. Colocó una mano tranquilizadora en el hombro de su hijo, apretando suavemente para recordarle su misión. Necesitaban evidencia, no venganza, al menos no todavía. La conversación continuó, con Gabriel y Ramírez, discutiendo detalles específicos de su plan. La motocicleta manipulada que fallaría a alta velocidad. Las cuentas en el extranjero, donde se ocultarían sus ganancias, incluso la fecha, solo 3 días después, el día antes de que Alejandro estuviera programado para firmar el acuerdo final con los socios internacionales de Innovatec. Después de casi 30 minutos, cuando parecía que tenían toda la evidencia que necesitaban, Alejandro le indicó a Santiago que era hora de irse. Empacaron cuidadosamente el equipo y comenzaron su retirada, moviéndose con aún más cautela que antes. Casi habían llegado al sótano cuando ocurrió el desastre. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con un guardia de seguridad que estaba haciendo su ronda. Los ojos del hombre se abrieron de sorpresa, su mano inmediatamente alcanzando su arma. «¡Corre!», gritó Alejandro, empujando a Santiago delante de él. El guardia pidió refuerzos, mientras ellos corrían por el pasillo hacia la habitación de almacenamiento. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la casa. Llegaron a la habitación de almacenamiento y abrieron frenéticamente la escotilla del túnel.
Santiago entró primero, aferrando el precioso dispositivo de grabación contra su pecho. Alejandro lo siguió, cerrando la escotilla tras ellos justo cuando pasos atronadores entraban en la habitación de arriba. Corrieron por el túnel, ya no preocupados por el sigilo, solo por escapar. Detrás de ellos podían oír la escotilla siendo abierta, gritos resonando en el espacio confinado. «¡Están en el túnel!», llamó una voz. «¡Más rápido!», instó Alejandro, empujando a Santiago delante de él. «Estoy justo detrás de ti». Llegaron al final del túnel, saliendo precipitadamente al cobertizo y luego al aire nocturno. Sin detenerse, corrieron a través de los terrenos hacia la sección del muro que habían escalado antes. Disparos sonaron detrás de ellos, balas impactando en árboles cercanos. Alejandro sintió un dolor agudo en su costado, pero lo ignoró, concentrándose solo en asegurar la huida de Santiago. Llegaron al muro. «Ve», ordenó Alejandro impulsando a Santiago hacia arriba. El muchacho trepó hasta la cima, luego se volvió para ayudar a su padre. Fue solo entonces, a la luz de la luna, que Santiago vio la mancha oscura extendiéndose por la camisa de Alejandro. «¡Estás herido!», jadeó. «No es nada», gruñó Alejandro, subiéndose con la ayuda de Santiago. «Solo un rasguño». Cayeron al otro lado del muro y corrieron hacia donde habían dejado el coche. Detrás de ellos podían oír al equipo de seguridad organizando una búsqueda más amplia, perros ladrando en la distancia. Llegaron al coche y Alejandro le entregó las llaves a Santiago. «Tú conduces», dijo su voz tensa. «Necesito presionar esto». Santiago dudó solo un momento antes de tomar las llaves. Ayudó a su padre a entrar en el asiento del pasajero, luego corrió al lado del conductor. A pesar de nunca haber conducido este coche en particular antes, lo arrancó suavemente y se alejó, manteniendo las luces apagadas hasta que estuvieron bien lejos de la propiedad. «Dirígete a la ciudad», instruyó Alejandro, presionando su mano contra su herida. «No a mi apartamento. Buscarán allí primero. Ve a esta dirección». Recitó una dirección en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Santiago condujo con sorprendente habilidad, tomando caminos secundarios y cambiando de dirección, frecuentemente para asegurarse de que no lo seguían. Cada pocos minutos miraba preocupado a su padre, cuyo rostro se ponía cada vez más pálido. «Necesitas un médico», dijo Santiago, su voz tensa de preocupación. Alejandro negó con la cabeza. «Aún no. No podemos arriesgarnos. Primero la casa. Segura. Hay un botiquín de primeros auxilios allí y he tenido peores». Santiago no parecía convencido, pero continuó conduciendo según las indicaciones de Alejandro. Después de casi una hora de maniobras evasivas, finalmente llegaron a Milo-Saint, una modesta casa en un barrio de clase media. «Estaciona en el garaje», instruyó Alejandro, su voz más débil ahora. «El control remoto está en la guantera». Santiago encontró el control remoto y abrió la puerta del garaje, metiendo el coche dentro. Tan pronto como la puerta se cerró, tras ellos, corrió para ayudar a su padre a salir del coche. Alejandro se apoyó pesadamente en Santiago mientras se dirigían al interior de la casa. «Dormitorio al final del pasillo», logró decir. «Botiquín de primeros auxilios en el baño». Santiago ayudó a su padre hasta la cama. Luego corrió a buscar el botiquín. Cuando regresó, Alejandro se había quitado la camisa, revelando una herida de bala en su costado izquierdo. No era inmediatamente mortal, pero seguía sangrando constantemente. «Has hecho esto antes», observó Alejandro mientras Santiago limpiaba y vendaba eficientemente la herida. Las manos de Santiago estaban firmes, sus movimientos precisos. «La vida en las calles te enseña cosas», dijo simplemente. «Esto necesita puntos, pero el sangrado ha disminuido. Deberías estar bien hasta la mañana». Alejandro asintió, recostándose contra las almohadas. «¿La grabación?», preguntó.
Santiago palmeó su bolsillo. A salvo, lo tenemos todo, su plan completo en sus propias palabras. El alivio inundó el rostro de Alejandro. Bien, mañana la llevaremos al fiscal general. Con esta evidencia ni siquiera Ramírez puede escapar de la justicia. Santiago se sentó en el borde de la cama, de repente pareciendo muy joven y vulnerable. Pensé, cuando vi que te habían disparado. No pudo terminar la frase. Alejandro extendió su mano, colocándola sobre la de su hijo. No voy a ir a ninguna parte, prometió. Esta vez no. Santiago no retiró su mano. Por un largo momento se sentaron en silencio, el peso de los eventos, de la noche asentándose a su alrededor. Descansa un poco, dijo finalmente Alejandro. Mañana será otro día largo. Santiago asintió, pero no se movió. Me quedaré aquí, dijo, por si necesitas algo. Alejandro quería discutir, insistir en que Santiago descansara adecuadamente, pero la determinación en los ojos de su hijo le dijo que sería inútil. En su lugar, simplemente asintió. Gracias, dijo suavemente. Mientras Alejandro se sumía en un sueño inquieto, su último pensamiento consciente fue que, por primera vez en 15 años, no estaba solo. Su hijo velaba por él, justo como él debería haber velado por su hijo todos estos años. No era la forma en que hubiera elegido para reconectarse, pero quizás era la forma que necesitaban. Mañana enfrentarían a Gabriel y Ramírez y luego encontrarían a Valeria, juntos como una familia, rota y dañada, pero quizás no más allá de la reparación. La mañana llegó demasiado rápido, con rayos de sol filtrándose a través de las persianas cerradas. Alejandro despertó con un dolor sordo en su costado, un recordatorio constante de su estrecha escapada la noche anterior. Giró la cabeza para encontrar a Santiago dormido en una silla junto a la cama, su joven rostro relajado en el sueño, pero aún mostrando signos de agotamiento. El dispositivo de grabación estaba firmemente sujeto en su mano, incluso mientras dormía. «Santiago», llamó suavemente. Los ojos del muchacho se abrieron de inmediato, una prueba de años viviendo en alerta máxima. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Instantáneamente alerta. He estado mejor», admitió Alejandro, haciendo una mueca mientras intentaba sentarse. «Pero sobreviviré gracias a ti». Santiago lo ayudó a sentarse, luego revisó el vendaje. «El sangrado se ha detenido. Eso es bueno, pero todavía necesitas un médico». «Más tarde», dijo Alejandro con firmeza. «Primero necesitamos llevar esa grabación al fiscal general». Santiago parecía escéptico, pero no discutió. «Encontré algo de ropa en el armario», dijo en cambio. «Parece que podría quedarte bien». Mientras Alejandro se vestía cuidadosamente, Santiago preparó un desayuno simple con los suministros que encontró en la cocina. Comieron en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos, conscientes de la importancia del día que tenían por delante. «¿Confías en este fiscal general?», preguntó finalmente Santiago rompiendo el silencio. «Ortega es uno de los pocos hombres honestos que quedan en el sistema», respondió Alejandro. «Hemos sido amigos durante años y ha estado intentando atrapar a Ramírez durante mucho tiempo. Con esta grabación finalmente tendrá lo que necesita». Santiago asintió, pero su expresión seguía siendo cautelosa. «¿Y después? ¿Qué pasa cuando todo esto termine?». Alejandro miró a su hijo. Realmente lo miró, viendo no solo al joven hombre sentado frente a él, sino también al niño que había perdido, al bebé que una vez había sostenido en sus brazos. «Encontramos a tu madre», dijo simplemente, «y luego, si me lo permites, me gustaría intentar ser el padre que debería haber sido todos estos años». Santiago no respondió de inmediato, pero algo en su mirada se suavizó. «Un paso a la vez»,
dijo finalmente. Salieron de la casa segura, con precaución, Santiago conduciendo nuevamente mientras Alejandro mantenía presión sobre su herida. La oficina del fiscal general estaba en el centro de la ciudad, un edificio imponente de cristal y acero que reflejaba el sol de la mañana. «Espera», dijo Alejandro cuando Santiago estaba a punto de estacionar frente al edificio. «Algo no está bien». Santiago siguió su mirada. Había demasiados guardias de seguridad en la entrada principal y un grupo de hombres con trajes caros entraba apresuradamente al edificio. «Ese es el ministro de Defensa», murmuró Alejandro, reconociendo a Villasanti, una de las figuras. «Y ese es el jefe de la Policía Federal. ¿Qué están haciendo todos aquí?» «¿Crees que Ramírez ya está moviendo sus influencias?», preguntó Santiago tensándose. «Es posible. Pasemos al plan B». Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. «Elena, soy yo. Necesito ver a Ortega inmediatamente, pero no puedo entrar. Por la puerta principal. ¿Está disponible la entrada trasera?» Después de una breve conversación, Alejandro colgó. «Hay una entrada de servicio en el lado este. La asistente de Ortega nos encontrará allí». 20 minutos después, estaban siendo escoltados por pasillos secundarios hasta una pequeña sala de conferencias donde el fiscal general Ortega los esperaba. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y ojos agudos, que habían visto demasiada corrupción para mantener su inocencia, pero no lo suficiente para perder su integridad. «Alejandro», saludó, su mirada deteniéndose en la mancha de sangre visible a través de la camisa. «¿Estás herido?» «Es solo un rasguño», desestimó Alejandro. «Lo que tenemos es mucho más importante». Hizo un gesto hacia Santiago. «Este es mi hijo Santiago». Los ojos de Ortega se ensancharon ligeramente. «No sabía que tenías un hijo». «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, viejo amigo. Pero lo que necesitas saber ahora es esto». Alejandro asintió a Santiago, quien colocó el dispositivo de grabación sobre la mesa. Durante los siguientes 20 minutos, Ortega escuchó la grabación, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminó, se reclinó en su silla, frotándose el puente de la nariz. «Esto es explosivo», dijo finalmente. «Ramírez, Gabriel, estos son hombres poderosos, Alejandro». «Lo sé. Por eso vine directamente a ti». Ortega asintió lentamente. «Necesitaré tiempo para preparar los arrestos. Ramírez tiene aliados en todas partes, incluso dentro de mi oficina. Tengo que moverme, con cuidado». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Santiago, hablando por primera vez desde que entraron a la oficina. 24 horas, máximo», respondió Ortega. «Mientras tanto, ustedes dos necesitan desaparecer. Si Ramírez sospecha que tienen esta evidencia, tenemos un lugar», dijo Alejandro. «Pero primero necesito encontrar a Valeria». Ortega lo miró con sorpresa. «¿Valeria? ¿Tu exesposa? Pensé que había muerto». «No, está viva y en peligro. Si Ramírez descubre su conexión con nosotros». Santiago sacó un papel doblado de su bolsillo. «Esta es su última dirección conocida. Necesitamos encontrarla antes que ellos». Ortega estudió la dirección, luego asintió. «Puedo enviar a alguien de confianza a verificar, discretamente». «No», dijeron Alejandro y Santiago al unísono. «Tenemos que ir nosotros mismos», continuó Alejandro. «Ha pasado demasiado tiempo». Ortega parecía querer discutir, pero algo en la expresión de Alejandro lo detuvo. «Muy bien, pero tengan cuidado y manténganse en contacto. En 24 horas quiero que estén de vuelta aquí para los arrestos». Se despidieron, saliendo por la misma entrada trasera por la que habían llegado. En el coche, Santiago miró a su padre. «¿Realmente confías en él?» «Con mi vida»,
respondió Alejandro, y con la tuya y la de tu madre. Santiago asintió, aparentemente satisfecho, y arrancó el coche. La dirección que tenían los llevó a las afueras de la ciudad, a un pequeño complejo de apartamentos rodeado de árboles. Era un lugar modesto pero bien mantenido, el tipo de lugar donde una persona podría desaparecer sin llamar la atención. Apartamento 12B, murmuró Santiago, estacionando el coche. Segundo piso. Subieron las escaleras lentamente, Alejandro apoyándose en la barandilla para aliviar la presión sobre su herida. Cuando llegaron a la puerta del apartamento 12B, ambos se detuvieron, repentinamente inseguros. «¿Y si no quiere vernos?», preguntó Santiago, vocalizando el miedo que ambos compartían. Alejandro puso una mano en el hombro de su hijo. «Entonces, respetaremos su decisión, pero necesita saber que está en peligro». Santiago asintió y, después de un momento de vacilación, llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Silencio. «¿Crees que no está?», preguntó Santiago, la preocupación evidente en su voz. Alejandro frunció el ceño, un presentimiento inquietante formándose en su estómago. «Apártate», dijo, y cuando Santiago se hizo a un lado, probó la manija de... La puerta estaba abierta. Intercambiaron una mirada de alarma antes de entrar cautelosamente al apartamento. Era pequeño pero acogedor, con muebles simples y algunas plantas en las ventanas, y estaba completamente vacío. «¡Mamá!», llamó Santiago, moviéndose rápidamente de habitación en habitación. «¡Mamá! ¿Estás aquí?». Alejandro se dirigió a la cocina, notando una taza de café a medio terminar en la mesa y una silla volcada. Signos de una salida apresurada. «¡O algo peor! ¡Papá!». La voz de Santiago llegó desde el dormitorio. «¡Ven a ver esto!». Alejandro se apresuró hacia la habitación donde Santiago estaba de pie junto a la cama, sosteniendo una nota. «Se la llevaron», dijo Santiago, su voz temblorosa. «Ramírez se la llevó». Alejandro tomó la nota, leyendo las palabras escritas apresuradamente. «Santiago, si encuentras esto, no vengas tras de mí. Ramírez envió hombres. Saben sobre ti y tu padre. Mantente a salvo. Te amo». «Mamá». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Cuándo?», logró preguntar. Santiago señaló un calendario en la pared. «Hay una marca aquí, de ayer por la mañana. Debe haber sido entonces». «Antes de que entráramos a la propiedad de Ramírez», murmuró Alejandro. «Ya sabía que estábamos investigando». Santiago golpeó la pared con frustración. «Esto es mi culpa. Debí haber sido más cuidadoso. Alguien debe haberme seguido cuando estaba investigando a Gabriel». «No», dijo Alejandro firmemente, agarrando a su hijo por los hombros. «Esto no es tu culpa, es mía. Debí haber protegido a tu madre hace 15 años y te fallé a ti también. Pero te prometo, Santiago, que vamos a encontrarla». Santiago lo miró, la desesperación luchando con la esperanza en sus ojos. «¿Cómo? No sabemos dónde la tienen». «Yo sí», dijo Alejandro, una certeza fría asentándose en su pecho. «Conozco a Ramírez. Solo hay un lugar donde la llevaría». «¿Dónde?». «El Faro», respondió Alejandro. «La vieja propiedad en la costa. Es donde solíamos reunirnos, en los viejos tiempos. Tiene una casa pequeña allí que nadie conoce». Santiago asintió, una nueva determinación reemplazando la desesperación en su rostro. «Entonces, vamos». «No tan rápido», dijo Alejandro. «Necesitamos un plan, y necesito que entiendas algo. Esto va a ser peligroso. Ramírez no se rendirá sin luchar». «No me importa», respondió Santiago. «Es mi madre, lo sé», dijo Alejandro suavemente. «Y es la mujer que nunca dejé de amar. Vamos a traerla de vuelta. Te lo prometo, pero lo haremos bien.
Llamaron a Ortega desde el coche, informándole de la situación mientras se dirigían hacia la costa. El fiscal general estaba furioso pero no sorprendido. «Esto cambia las cosas», dijo. «Voy a acelerar los arrestos. Tendré un equipo táctico listo para moverse al faro en 3 horas». «Podríamos no tener 3 horas», argumentó Alejandro. «Es lo más rápido que puedo hacerlo sin alertar a los topos de Ramírez», respondió Ortega. «Mientras tanto, no hagan nada imprudente. Observen la situación y esperen refuerzos». Alejandro estuvo de acuerdo, aunque tanto él como Santiago sabían que no esperarían si Valeria estaba en peligro inmediato. El viaje a la costa tomó casi 2 horas. El silencio en el coche cargado de tensión y anticipación. Finalmente llegaron a un camino costero solitario que conducía a un promontorio donde un faro blanco se alzaba contra el cielo azul. A su sombra, apenas visible desde la carretera, había una pequeña cabaña de madera. Estacionaron el coche a cierta distancia y se acercaron a pie, moviéndose entre los árboles para mantenerse ocultos. Cuando llegaron a un punto con buena visibilidad de la cabaña, se detuvieron para evaluar la situación. Había 2 guardias armados en la puerta principal y otro patrullando el perímetro. Un sedán negro estaba estacionado junto a la cabaña. «Ese es el coche de Gabriel», murmuró Alejandro. «Está aquí». Santiago escudriñó las ventanas de la cabaña. «¿Puedes ver a mi madre?» «No desde aquí. Necesitamos acercarnos más». Se movieron cuidadosamente alrededor del perímetro, utilizando la vegetación costera como cobertura. Cuando llegaron a la parte trasera de la cabaña, encontraron una ventana parcialmente abierta. Agachándose bajo ella, podían escuchar voces desde el interior. «Tiempo se acaba, Valeria». La voz de Gabriel era inconfundible. «Dime dónde está tu hijo y qué evidencia tiene». «No sé de qué estás hablando». La voz de Valeria era débil, pero desafiante, enviando una oleada de emociones contradictorias a través de Alejandro. Después de 15 años, escuchar su voz nuevamente... «No me mientas», espetó Gabriel. «Sabemos que Santiago ha estado investigándonos, y ahora, de repente, Alejandro desaparece justo cuando estamos a punto de finalizar el trato. No son coincidencias». «Déjala en paz, Gabriel». Esta vez era la voz de Ramírez. Más calmada, pero de alguna manera más amenazante. Hay formas más efectivas de obtener información. Santiago hizo un movimiento para levantarse, pero Alejandro lo detuvo, apretando su brazo en advertencia. Necesitaban ser inteligentes sobre esto. «El equipo táctico llegará pronto», susurró. «Necesitamos crear una distracción, algo que los mantenga ocupados y aleje su atención de tu madre». Santiago asintió, su mente trabajando rápidamente. «El coche», sugirió. «Si pudiera llegar a él sin ser visto, podría crear una distracción lo suficientemente grande». Alejandro consideró el plan. Luego asintió. «Ten cuidado, a mi señal». Santiago se escabulló, moviéndose silenciosamente a través de la vegetación hacia donde estaba estacionado el sedán negro. Alejandro lo observó hasta que estuvo en posición, luego sacó su teléfono y envió un mensaje de texto simple: «Ahora». Segundos después, la alarma del coche comenzó a sonar estridentemente. Los guardias reaccionaron de inmediato, 2 de ellos corriendo hacia el vehículo, mientras el tercero permanecía en la puerta, su atención dividida. Aprovechando la confusión, Alejandro se movió rápidamente hacia la ventana trasera, abriéndola lo suficiente para deslizarse dentro. Se encontró en lo que parecía ser un pequeño almacén, con cajas apiladas contra las paredes. La puerta estaba entreabierta, permitiéndole ver la sala principal donde Valeria estaba sentada en una silla, con las manos atadas detrás de su espalda. Gabriel estaba de pie frente a ella, mientras Ramírez miraba por la ventana frontal, tratando de determinar la causa de la alarma. «Ve a ver qué está pasando», ordenó Ramírez a Gabriel. «Podría ser el chico».
Gabriel asintió y salió rápidamente, dejando a Ramírez solo con Valeria. Alejandro esperó hasta que Gabriel salió completamente de la cabaña. Luego se movió silenciosamente desde su escondite. Con Ramírez distraído mirando por la ventana, Alejandro se deslizó en la sala principal, manteniéndose en las sombras. Fue Valeria quien lo vio primero. Sus ojos se ensancharon, una mezcla de shock y esperanza cruzando su rostro. Seguía siendo hermosa, a pesar de los años y el cansancio evidente en sus facciones. Alejandro llevó un dedo a sus labios, rogándole en silencio que no revelara su presencia. Ramírez se volvió hacia Valeria. «Tu hijo es persistente, igual que su padre». Su voz contenía una amenaza apenas velada. «Déjalo en paz», respondió Valeria, su voz débil pero desafiante. «Él no sabe nada». «Ambos sabemos que eso no es cierto», dijo Ramírez, acercándose a ella. «Ha estado husmeando durante meses, y ahora de alguna manera ha encontrado a su padre». Alejandro eligió ese momento para actuar. En 3 rápidos pasos, cruzó la habitación y presionó su arma contra la nuca de Ramírez. «Hola, viejo amigo», dijo suavemente. Ramírez se tensó, pero no mostró sorpresa. «Alejandro, debí imaginar que aparecerías». «Suéltala», ordenó Alejandro, presionando el arma con más firmeza. «¿Y luego qué?», preguntó Ramírez, su voz irritantemente calmada. «¿Me matarás? Ambos sabemos que no eres un asesino». «Las personas cambian», respondió Alejandro. 15 años es mucho tiempo. Mientras hablaban, Alejandro se movió lentamente alrededor de Ramírez, manteniendo el arma firme, pero posicionándose para poder ver a Valeria. Sus miradas se encontraron por primera vez en 15 años, y el tiempo pareció detenerse. Había tanto que decir, tantas preguntas, tantas disculpas, pero ahora no era el momento. «Desátala», ordenó Alejandro, empujando a Ramírez hacia Valeria. Ramírez se movió lentamente, claramente evaluando sus opciones. Afuera, la alarma del coche seguía sonando y se oían gritos y pasos apresurados. «Tus guardias están ocupados». «Con mi hijo», dijo Alejandro. «Y Gabriel nunca fue bueno en situaciones de presión. Estamos solos, tú y yo». Ramírez se inclinó como si fuera a desatar a Valeria, pero en un movimiento repentino sacó un pequeño revólver de su tobillo. Alejandro reaccionó instintivamente, golpeando la mano de Ramírez. El arma se disparó, la bala incrustándose en el techo. Los 2 hombres lucharon. Alejandro, sintiendo que su herida se abría nuevamente mientras forcejeaban por el control. «¡Del arma! ¡Alejandro!», gritó Valeria luchando contra sus ataduras. La puerta principal se abrió de golpe y Santiago entró corriendo, seguido de cerca por Gabriel. La escena se congeló por un momento. Alejandro y Ramírez luchando por el arma, Valeria atada a la silla, Santiago en la puerta con Gabriel apuntándole con una pistola. «Suelta el arma, Gabriel». La voz autoritaria de Ortega resonó desde fuera de la cabaña. «La casa está rodeada. ¡Policía Federal!». Gabriel vaciló, su mirada saltando entre Santiago y la puerta abierta, donde varios agentes tácticos estaban tomando posiciones. En ese momento de distracción, Santiago se lanzó hacia adelante, tacleando a Gabriel. El arma se disparó. La bala rozando el brazo de Santiago antes de incrustarse en la pared. Simultáneamente, Alejandro logró arrebatar el revólver de la mano de Ramírez, golpeándolo con la culata en la sien. Ramírez cayó al suelo, aturdido pero consciente. «Santiago», gritó Valeria, las lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy bien, mamá», respondió Santiago, sujetando a Gabriel contra el suelo, mientras los agentes entraban y tomaban control de la situación. Alejandro corrió hacia Valeria, desatando rápidamente sus manos. En cuanto estuvo libre, ella se lanzó hacia Santiago, abrazándolo con fuerza mientras sollozaba contra su hombro. «Mi niño», susurraba una y otra vez. «Mi niño».
Alejandro se quedó atrás, observando el reencuentro entre madre e hijo, una mezcla de alegría y tristeza llenando su corazón. Había perdido tantos años, tantos momentos. Ortega se acercó a él, colocando una mano en su hombro. «Buen trabajo», dijo. «Tenemos a Gabriel y a Ramírez. Con la grabación y los testimonios no volverán a ver la luz del día». Alejandro asintió, pero su atención seguía fija en Valeria y Santiago. Finalmente, Valeria levantó la mirada y vio a Alejandro observándolos. Por un largo momento simplemente se miraron, 15 años de separación, dolor y anhelo condensados en ese intercambio silencioso. Luego, para sorpresa de Alejandro, Valeria extendió su mano hacia él. «Alejandro», dijo suavemente. Él se acercó lentamente, tomando su mano con cautela, como si temiera que pudiera desvanecerse. Santiago se movió ligeramente, haciendo espacio para su padre en el abrazo. Y así, por primera vez, los tres estaban juntos, una familia rota finalmente reunida. «Lo siento», susurró Alejandro contra el cabello de Valeria. «Por todo». «Yo también», respondió ella. «Debería haberte dicho sobre Santiago». «Estamos aquí ahora», dijo Santiago, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Eso es lo que importa». Mientras los agentes escoltaban a Gabriel y Ramírez fuera de la cabaña, la familia permaneció abrazada, ajenos al caos a su alrededor. Habría tiempo para explicaciones, para sanar viejas heridas, para construir nuevos recuerdos. Pero por ahora, este momento era suficiente. Salieron de la cabaña juntos, hacia la luz del sol. En la distancia, el faro se alzaba contra el cielo, un símbolo de guía y esperanza. Alejandro miró a su hijo y a la mujer que nunca había dejado de amar, y por primera vez en 15 años sintió que estaba exactamente donde debía estar. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Santiago mientras los paramédicos atendían sus heridas. Alejandro miró a Valeria, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sostuvo su mirada y después de un momento, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Ahora», dijo ella, tomando la mano de Alejandro y la de Santiago, «comenzamos de nuevo». Y en Mindonusint, esas simples palabras, Alejandro encontró la redención que había buscado durante tanto tiempo.